Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta versión de las Jornadas Donosianas. En estos momentos tendremos la mesa de representación de la violencia en las obras de José Donoso. Y esta tarde nos acompaña Natalia Ana Balón como moderadora, periodista, con un magíster en comunicación social, licenciada en humanidades con mención en literatura y actualmente profesora de la Universidad Finisterra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad Diego Portales, también al comité organizador de esta quinta versión de las Jornadas Donosianas, a la Escuela de Literatura Creativa también, así que muchas gracias. Bienvenidos a la mesa Representaciones de la Violencia en obras de José Donoso Yáñez. Las obras que nos vamos a centrar son El lugar sin límites y El jardín de al lado. Esta mesa está constituida por Constanza Tapia, quien expondrá su ponencia Travestismo y castración, una aproximación a la violencia heteronormativa desde la teoría del género en el texto El lugar sin límites, y a Ana María Guzmán, quien presentará su investigación titulada Representar el miedo al derrumbe, experiencia de lo ya acontecido en la novela El jardín de al lado de José Donoso. Solamente por el criterio de qué obra es más antigua, vamos a partir por la ponencia de Constanza Tapia, ya que El lugar sin límites de 1966. ¿Bien? ¿Comienza? Sí, ya, muy bien. La siguiente ponencia se encargará de analizar desde la teoría de género a la violencia heteronormativa que opera en la obra El lugar sin límites del escritor y periodista chileno José Donoso. Este examen estará vehiculado por tres conceptos claves, falocentrismo, heteronormatividad y bigenerismo, con el objetivo de tensionar la performatividad del género en el texto a tratar. Para lograr lo anterior, el siguiente análisis se dividirá en dos partes estructurales. La primera, introducirá el tópico de travestismo, el cual será estudiado bajo una perspectiva butleriana y se enfocará en el personaje de Manuela, considerando los matices subjetivos del personaje y cómo éste se identifica con la figura y el imaginario social de la mujer, como también, por otro lado, en la doble afección que provoca la presencia de Manuela en el resto de los personajes del relato, atracción y rechazo respectivamente, en la medida en que el cuerpo intersexuado subvierte la norma bigenérica. Considerando esto, se dará paso a un segundo momento en el que se indagará en el siguiente tópico, la castración, hecho fundamental que el personaje de Manuela sufre en dos momentos del relato. Primeramente, en la defensa de sí ante una agresión, actuando, deviniendo, si se desea, para ello como hombre, es decir, como Manuel. Y en segundo lugar, la castración está presente en el momento del coito con una mujer y la ulterior paternidad que Manuela debe asumir. Mencionado lo previamente expuesto, se pretenderá comprender, mediante un acercamiento filosófico, por supuesto, al cuerpo intersexuado como un cuerpo provocador y disidente de los cisgénero normativo dentro de la novela. Primera parte. El lugar sin límite de José Donoso relata la historia acontecida en un pueblo llamado El Olivo, pueblo que está inmerso en un proceso de continua decadencia social, económica y moral. Un pueblo que bajo esta descripción podría ser cualquier pueblo latinoamericano. Será dentro de este que en la historia principalmente de Manuela se articulará, batiéndose en la disputa por el control de poder patriarcal a manos de dos principales figuras masculinas que encarnan este poderío, Alejandro Cruz por un lado y Pancho González por otro. Dentro del esquema heteronormativo en que este se despliega, el quehacer de los personajes se encuentra la presencia del personaje principal, Manuela, quien llegará al prostíbulo del pueblo olivo en el que trabajará y vivirá, dándose en este espacio físico, el prostíbulo, las escenas de mayor violencia a la que principalmente ella, en cuanto cuerpo intersexuado, se ve expuesta. De esta forma nos acercaremos a la noción de travestismo a la luz del concepto de performatividad tematizado por Judith Butler. Ella nos aproxima en la esfera de la performance considerándola como un ritual de reiteraciones que encuentra su sentido en su establecimiento como fundamento en la construcción que encuentra su sentido, en su establecimiento como fundamento en la construcción del género, sucediéndose su naturalización en el cuerpo.
En síntesis, podríamos decir que el género es performativo en cuanto éste se establece a través de un conjunto sostenido de actos, carente de estabilidad natural, digámoslo así, no es como algo inherente. Ahora bien, en el caso de los transexuales, el proceso de acto o acto performativo, esta actúa de manera más acentuada, puesto que el transexual modifica su cuerpo para representar una forma de entender lo femenino o lo masculino. En palabras de Soleil Beltrán, ellos deben hacer de sus cuerpos artefactos. En el caso del Lugar sin Límites, el personaje de Manuela encuentra su identidad precisamente en la performance, haciendo de su cuerpo un artefacto que se inclina sin mesura a lo femenino, y en su performance de teatralidad, carnavalesca, deviene mujer. Cito: me dan unas ganas de ponerme el vestido delante de él para ver qué es lo que hace. Ahora, si estuviera aquí en el pueblo, por ejemplo, salir a la calle con el vestido puesto y flores detrás de la oreja y pintada como una mona, y que en la calle me digan: adiós, Manuela, por Dios que va elegante mi hijita, ¿quiere que la acompañe? Triunfando una. Por un lado, tenemos este pasaje que hace referencia a la figura de Pancho González, quien a lo largo de todo el relato presentará animadversión contra Manuela por el hecho de ser transexual. Y por otro, tomaremos el siguiente pasaje que da cuenta de la visión que Manuela tiene sobre sí misma. Ella se describe a sí misma como un maricón pobre y viejo, una loca aficionada a las fiestas y al vino, y a los trapos y a los hombres. De esta descripción, que responde a la subjetividad de Manuela, se desprende la necesidad de considerar a la performance como gesto transgresor respecto a una sociedad demandante de masculinidad o feminidad, que sería intrínseca a los cuerpos. Sin embargo, si bien Manuela se entiende a sí misma como mujer y se inscribe dentro del imaginario patriarcal como una más, a cada momento del relato se patentará la incoherencia entre su sexo y el género en el cual ella se desplaza, y el rechazo o confusión que esta situación genera en el resto de los personajes. Esto queda patentado en la siguiente escena. «Papá», dice Japonesita. La Manuela no contestó. «¿Qué vamos a hacer si viene?» Se refiere a Pancho, González. ¿Qué vamos a hacer si viene? La Manuela dejó la peineta frente al espejo, el pelo de la Japonesita quedó escarmenado, como el de un poquimano. «Usted me tiene que defender si viene Pancho». La Manuela tiró las horquillas al suelo, ya estaba bueno. ¿Para qué seguía haciéndose tonta? Quería que ella, la Manuela, se enfrentara con un machote como Pancho Vega, que se diera cuenta de una vez por todas y que no siguiera contándose el cuento. Sabes muy bien que soy loca perdida, nunca nadie trató de ocultártelo. En la anterior escena, Japonesita, su hija, le exige en su rol de padre que enfrente a Pancho Vega y que la defienda de él. Exige protección y agresividad del hombre que sería su padre, quien a su vez no tarda en recalcar la posición en que ella, Manuela, se sitúa. Sabes muy bien que soy loca perdida. El rechazo a Manuela se consuma en el estatuto de monstruosidad que ésta tiene para los personajes del relato, puesto que ella logra irrumpir y subvertir simbólicamente la hegemonía heteronormativa mediante la pulsión de deseo, pero a la vez rechazo, asco o confusión en último término, que genera principalmente los personajes masculinos, quienes siempre pretenderán cosificar la figura de Manuela, deshumanizándola mediante la humillación y la ridiculización. Esto se deberá básicamente a la construcción binaria del género que tenemos, y en general de todo, lo bueno, lo malo, lo afuera, lo adentro, que nos lleva a clasificar los cuerpos dentro de esta dicotomía, en la cual la presencia del cuerpo trans rompe el esquema, poniendo en manifiesto su anormalidad dentro de él, ya que la marca de género que Butler dice se expresa en el momento en que un bebé se humaniza, es cuando responde a la pregunta si es niño o es niña. En el caso del sujeto trans, al haber una disociación entre el sexo y el género, y si seguimos lo planteado por Butler, no cabría en el orden humano estrictamente. De ahí se desprende la necesidad de llevar al orden el cuerpo articulador del caos, el cuerpo transgénero. Segunda parte. Pues bien, tal como se mencionó anteriormente, es la disonancia entre el sexo y el género de Manuela lo que genera el sentimiento de reticencia por parte de los otros personajes. Este hecho queda visibilizado en la siguiente escena. Entre varios tomaron a Manuela en peso. Sus brazos desnudos trazaban arabescos en el aire, dejándose transportar mientras lanzaban trinos. Y lanzaron a Manuela al agua. Uno de los hombres trató de mear a Manuela, que pudo esquivar el arco de la orina. Don Alejo le dio un empujón, y el hombre, maldiciendo, cayó en el agua, donde se unió durante un instante a los bailes de la Manuela.
Cuando por fin le dieron la mano para que ambos subieran a la orilla, todos se asombraron ante la anatomía de la Manuela. En esta escena encontramos dos momentos, la humillación y el asombro. El primero dado por la situación en que Manuela, en cuanto hombre, no es capaz de valerse como tal, sino que se hace parte de un juego en que su cuerpo, en cuanto intersexuado carnavalescamente, es el fundamento. Y el segundo momento está dado fundamentalmente por la exposición de su órgano sexual, su pene, el cual dentro de una cultura falocéntrica tiene especial relevancia, sobre todo el tamaño de este, puesto que en la escena lo tachan coloquialmente como burro, e incluso en consideración de ello establecen que él no podría ser maricón. Será a partir de este momento de desnudo y exposición en que su subjetividad se verá reducida a lo corpóreo, a la materialidad de su carne, con lo que justamente no se siente identificada. En aquella zona donde Manuela especifica que solo serviría para hacer pipí, sentencia que por supuesto no convence al resto de los hombres, ahora bien, cuando tenemos a la vista la idea de Conner, vale decir que la experiencia corporal suele ser determinante en nuestros recuerdos y en la concepción de nuestra identidad, siendo su máxima expresión el acto sexual, ya que en este se condensará en una reafirmación del cuerpo en torno a lo considerado masculino o femenino en la sociedad. De esta forma, damos paso al relato de la escena coital en la que Manuela se ve obligada y engañada también a ceder frente a la japonesa grande. El cuerpo desnudo y asqueroso pero caliente de la japonesa grande rodeándome, sus manos en mi cuello y yo mirándole, esas cosas que crecían allí en el pecho, como si no supiera que existían, pesadas y con puntas rojas, me daba asco, pero ella buscaba mi boca, no sé, hasta hoy no sé por qué la japonesa grande tenía esa hambre de mi boca, y la buscaba, y yo no quería, y se la negaba frunciéndola, mordiéndole los labios ansiosos, ocultando la cara en la almohada, cualquier cosa porque tenía miedo de ver que la japonesa iba más allá de nuestro pacto. Esta es la escena que describe la iniciación sexual, de manera heterosexual, por supuesto, de Manuela, quedando ella reducida a su genitalidad, viéndose en la obligación de cumplir con el acto penetrativo. La escena continúa con la manifestación del asco, el miedo, confusión y angustia, pues Manuela se siente absorbida y reducida a su sexo, alienada completamente de su identidad. Cito: el olor de ese cuerpo, de conductos y cavernas, inimaginables, inintangibles, manchadas de otros líquidos, poblados de otros gritos y otras bestias, y este hervor tan distinto al mío, a mi cuerpo, de mi muñeca de mentira, sin hondura, todo hacia afuera lo mío, inútil, colgando, mientras ella acariciándome con su boca y sus palmas húmedas, con los ojos terriblemente cerrados para que yo no supiera qué sucedía adentro, abierta todo hacia adentro, pasajes y conductos. Cierro cita. Este rechazo y asco de Manuela es explicitado incluso por la japonesa grande, pues al no haber erección por parte de Manuela, ella empieza a invertir los roles para poder conseguir la consumación del acto sexual, articulando la ficción en que ella vendría a ser el hombre, o la macha, como aparece en el texto, y Manuela sería la mujer, siendo esta fantasía lo que excitaría finalmente a Manuela y permitiría que ella consumara el acto coital. Dice así: Manuelita de mi corazón, ¿ves que puedes? Yo soñaba mis senos acariciados y algo sucedía mientras ella me decía: sí, mijita, yo te estoy haciendo gozar porque yo soy la macha y tú la hembra. Te quiero porque eres todo y siento el calor de ella porque engulle a mí y a un yo que no existe. Pues bien, Judith Butler nos habla del carácter imaginario del deseo, que es el caso del sujeto trans, sea producto de la discontinuidad o no relación entre el sexo y el género. De esta forma sucede que el placer desarrollado en él es un placer que se configura a partir de imaginar en su cuerpo una serie de partes exageradas o disminuidas. Este proceso no resulta fácil, puesto que incluso se torna doloroso para Manuela, culminando en total abandono de su identidad, presenciándose ese yo que no existe. La castración termina en la mutilación que simboliza la eyaculación de Manuela dentro de la japonesa grande. Manuela verbaliza este hecho como un desangrarse. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Olvidé mencionar que Constanza es estudiante de licenciatura en filosofía, está en su último año, está preparando su tesis. Y justamente sus intereses van hacia la filosofía francesa, tanto en variables francesas como en latinoamericanas, sí. ¿Cierto? Antes de partir la ponencia nos estuvimos conversando, entonces como me entusiasmé, se me olvidó mencionarlo, pero encontré pertinente hacerlo ahora. Continuamos la presentación con Ana María Guzmán, a quien sí voy a presentar,
Ana María Guzmán actualmente actualmente cursa el magíster de Literatura Comparada en la Universidad Adolfo Ibáñez, es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y sus líneas de interés de investigación están relacionadas con la literatura, ciudad y con la relación entre la literatura y psicoanálisis. Muchas gracias. Gracias. No sé si se escucha. Ahí sí. Voy a probar que esto funcione. El jardín del lado es una novela con tono autobiográfico escrita por José Donoso que aborda el problema del escritor chileno en el exilio. Publicada en 1981, el problema que aquí se plantea Donoso es cómo debía él pronunciarse respecto de los acontecimientos que vive Chile luego del golpe del 73, sin traicionar con este pronunciamiento su práctica literaria. No estoy para novelas políticas que hablen de la esperanza de la vuelta a una democracia parlamentaria como la de mi padre, que es lo que de mí debe esperar tanto Chiriboga como Adriasola, dice Julio Méndez, el narrador de la novela. Se detallará exhaustivamente el contexto literario en que discurre la historia, un momento en que los escritores del boom están de moda. Méndez los cuestiona con ambivalencia, le parecen literatura de consumo, pero también admira a sus representantes. Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Marcelo Chiriboga. Este último es un personaje de la ficción donosiana que se vuelve el escritor exitoso del boom que Julio Méndez no es. Sí. A este grupo debemos agregarle la presencia de Adriasola, un artista extraordinario que pinta frases que no permiten duda, y de Pancho Salvatierra, su amigo millonario de la infancia, que representará lo ingrávido, lo gratuito, lo superficial. En medio de este contexto intelectual y literario, entre lo taxativo y lo superficial, se plantea el escenario incómodo y sin afilaciones en que se desarrollará la voz del protagonista. Más aún, Julio Méndez no logrará comprometerse con ninguna de las causas literarias o de lucha de los derechos humanos que acontecen a su alrededor y dice, excusándose: yo, a mi modesta manera, con mi novela también hago algo. Con sarcasmo, José Donoso dejará saber que Méndez tampoco es el exiliado político. Luego de pasar 6 días en un calabozo a raíz del 11, donde no me torturaron ni me interrogaron siquiera, huirá de Chile con su esposa Gloria a España, a Sitges, desde donde intentará escribir la novela, la gran novela del golpe. Sin embargo, fracasa al intentar escribir la gran novela chilena. Será rechazado su manuscrito 2 veces por Núria Monclús, la grande del mundo editorial catalán. La pregunta que entonces nos haremos es: ¿por qué José Donoso hace una novela en la que el escritor no puede escribir? En el jardín del lado, Julio Méndez y Gloria dejan su casa en Sitges y viajan a Madrid, pedido que les hace su amigo pintor Pancho Salvatierra para que cuiden su lujoso departamento, su perro Pug y su gata siamesa mientras él vacaciona en París. Lo que se plantea es que, protegido por las comodidades del departamento de Pancho, Julio logrará rehacer su novela. Sin embargo, Méndez descubrirá el jardín de al lado, que es un sortilegio radiante del exterior, y dedicará las horas de trabajo a espiar a los vecinos, en especial a la vecina. Ella, la campana de oro, la más brancucha y dorada y pulida de todas, con sus gestos largos que nada tienen de indolente y la jaula de sus costillas y la escueta suavidad de la pelvis revelada por el brevísimo bikini. Y lo que sucederá es que desde el departamento de Pancho, la vista al idílico jardín vecino, habitado por personajes esbeltos que bailan, elásticos y jóvenes, comenzará a mutar.
La naturaleza del paisaje madrileño, vista desde los ojos de Julio Méndez, se volverá poco a poco otra vista. Olmos, castaños, tilos, un zorzal, mutarán, cambiarán a la sombra de las ramas de un jardín de otro hemisferio, sombra de paltos y araucarias y naranjos y magnolios. El milagro del exterior se convertirá en la penumbra ante los ojos del atormentado Méndez, transformará toda vista sobre el jardín vecino y nos inundará con recuerdos, con la descripción de otro jardín. Jardín muy distinto a este pequeño parque aristocrático que rodea de silencio esta casa en que en este mismo momento mi madre agoniza. La casa de la calle Roma, en Santiago, es el escenario donde la madre de Julio Méndez muere de inanición. Como propone Grino Rojo, estaríamos hablando de un centro del centro, porque el eje en la novela será ver hacia el jardín vecino, lo que a continuación lleva internamente a Méndez a la casa que está en Chile. Y en ella, dentro de ella, todo tendrá relación con la madre que enferma y está a punto de morir. Pareciera que José Donoso quiere decir, la madre que muere en el país que se dejó, pero también el país que se dejó, que muere como la madre de anorexia nerviosa. Chile es, de esta manera, retratada como territorio desahuciado, enfermo, que agoniza. El departamento de Pancho Salvatierra comienza a derrumbarse. El lujoso piso se tiñe de caos. Un cojín de tela tailandesa quemado con un cigarrillo, manchas de coñac, latas de atún, de Coca-Cola, de fabada, de cerveza, por todas partes bolsas de plástico sucias. Hace ya tiempo que Begoña, indignada, dejó de venir. Ella rehúsa responsabilizarse por esta inmundicia de gitanos. La crisis de Julio y de Gloria empieza a trepar la realidad, el departamento y la casa. Las cosas en Madrid no han salido como pensaban. Su crisis de pareja se acrecienta, Gloria y él abusan de la bebida cada noche y se drogan con Valium para conciliar el sueño. Además, Katy, la amiga uruguaya y cincuentona de Gloria, frecuenta el departamento con Buyú hasta lograr enfudecer a Méndez. Le digo que prefiero que Katy y él se vayan. Estoy harto de ellos, de su dependencia, de sus visitas diarias que a mí me restan concentración. Sí, Katy y Billú han aportado el terrible hábito del descuido, tan a menudo aparejado con la derrota. Lograron introducirlo en el piso de Pancho, él, que le ha dado vuelta la espalda al fracaso de forma tan eficaz durante toda su vida. La derrota que lleva a cuestas el protagonista invade cualquier recinto, incluso el departamento de Salvatierra, incluso ese lugar que, como él, representa lo ingrávido, lo carente de historia. Lo que vive Méndez, que es lo que nos quiere decir Donoso, tiñe, transforma, vuelve la casa un espacio de sordidez. El refugio, el departamento, se vuelve lentamente en ruinas que no cobijan, sino que expulsan. El colapso del protagonista pareciera deberse a una falla ulterior del sistema, algo que lo trasciende, un derrumbe de los cimientos más profundos. El colapso aquí debe interpretarse como Chile, como la crisis social y política que allí se vive en 1980, cuando Donoso escribe la novela, esa que Méndez definitivamente no logra publicar. Así, Donoso manifiesta la urgencia, la crisis, el derrumbe, a través de la metáfora que siempre utiliza. Todo lo agresivo de un mundo malo ocurre, se aparece, se transforma, se repara en el centro mismo que es la casa. El departamento de Pancho Salvatierra será solo una imagen residual de este centro donosiano. Incluso la casa de la calle Roma será solo metáfora, porque la casa, el centro de la casa, es la madre que es el verdadero país. Donald Winnicott, psiquiatra inglés, escribió justo antes de su muerte un ensayo denominado Miedo al derrumbe.
De acuerdo con mi experiencia, hay momentos en que el paciente necesita que se le diga que el derrumbe, el miedo, el cual está destruyendo su vida, ya tuvo lugar, dice Winnicott. El sujeto que vive con una dolencia es víctima de un quiebre que ha ocurrido en su infancia temprana. Al no ser suficientemente maduro para incorporar la ruptura que ha tenido lugar, el niño posterga la experiencia del acontecimiento. Vive con el dolor sin haber experimentado el hecho mismo que lo causó. Es decir, el horror se vuelve una experiencia viva, pero no vivida. La tensión del concepto que propuso Winnicott, la relación con el trauma que se lleva dentro, pero que es ininteligible, se parece a lo que atraviesa Julio Méndez aquí. El derrumbe que ha causado ese suplicio que vive parece recién develarse ante sus ojos y experienciarse en el departamento de Salvatierras mientras trata de escribir en vano la gran novela del golpe. Esperar sin pensar porque aún no estás maduro para el pensamiento, dice T.C. Eliot en la voz de Méndez mientras trata él de quedarse dormido. Escribir la gran novela del golpe, ser taxativo y descriptivo respecto a los acontecimientos políticos y sociales que vive Chile en los años 80 es un ejercicio que José Donoso desdeñará. En cambio, propondrá que si llegara a haber una línea nítida que separa a los buenos de los malos, al menos para él, esa premisa no tiene sentido. En vez de usar la categoría de los buenos o los malos para calificar lo que pasa en Chile, él alumbra y ve a hombres con miedo, muestra e ilumina la fractura humana, representa la desorientación y el desorden del territorio, hace sentir el derrumbe, un derrumbe que hace mucho que ocurrió y que recién se experiencia por medio de la escritura de José Donoso y por medio de nuestra lectura del Jardín de al lado. Por lo tanto, el colapso al que parece referirse Donoso no serían solo los hechos concretos del golpe del 73. No, este miedo al derrumbe que nos transfiere es, tal y como lo plantea Winnicott, algo cuyo término se ha iniciado mucho tiempo antes, desde la primera infancia, es decir, desde el comienzo del ocaso del orden de las oligarquías criollas, del orden de las familias en Chile. Este país, donde el Congreso Nacional está cerrado y donde alguna vez el padre de Méndez fue diputado por una región donde están las raíces de nuestra familia, yace en ruinas recién. Aparece ahora ante nuestros ojos, ahora que Donoso enuncia en la voz de Méndez. El problema se ha planteado, correr el vendaje, dejar que Julio, que nosotros seamos conscientes de que ese hombre chileno vive con el miedo al derrumbe. Esa será la estrategia estética en el Jardín del lado. Agregar el concepto de Donald Winnicott nos permite iluminar ese propósito, integrando al dolor y a la casa en agonía la noción de tiempo. Tiempo de lo ocurrido que recién se puede vivir. Sin ese tiempo, el derrumbe que causa el dolor, el mal, no se experiencia, no está vivo, no se vive, no se puede transformar. Para terminar, Julio Méndez se levanta y dice: con los ojos abiertos, fijos en el jardín fosforescente, marco el número de la casa de mi madre en Santiago. Allá son las 10 de la noche. Mi madre acaba de morir, me dice Sebastián. Sí, estamos todos reunidos, me dice. Y para que el dolor penetre con más fuerza, agrega, solo faltan ustedes 3. Chile ha caído definitivamente. La madre ha muerto y la casa de la calle Roma, el último lugar de la metáfora, se venderá. Entonces Méndez, o Donoso, o ambos, replican: no es locura, insisto, ni es lo que ella llama sentimentalismo pequeño burgués. Es otra cosa. Es arraigo, historia, leyenda, metáfora, territorio propio, término en que habita el corazón. ¿No se siente el sacrilegio de los árboles talados para hacerle lugar a un respetable edificio de extraños ocupando el terreno de nuestra historia? Gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Constanza. Muy interesantes las dos ponencias.
Doy paso a alguna pregunta, consulta u observación, sí. Esta es para Constanza, respecto al lugar sin límites. ¿Tú crees, en tu opinión, o lo que tú observas, que José Donoso deconstruye la binaridad del género en su novela? Que si es un crítico para su tiempo, si es adelantado a su tiempo respecto a estos temas. Sí, yo creo que respecto a la novela que uno puede... Perdón. Sí, yo creo que respecto al año en que se publica la novela y al año en que se escribe también, yo creo que sí es algo adelantado. O sea, la crítica que sale ahí explícita, encarnada mediante Manuela, mediante sus propios monólogos solas que tiene muchas veces, yo creo que sí. Claramente es una literatura, digamos, adelantada para la época en que estaban, incluso dentro de los mismos escritores del boom latinoamericano. Yo creo que, al menos en el texto que yo trabajo, creo que sí. O sea, se logra digamos, como esa novedad, si se desea. Sí. Ya, y respecto a lo que publicó, o sea, Pilar Donoso en su como recopilación, que ahí no sé, en unas cartas que no lo leí, mi mamá me contó, pero me dijo que ahí ella descubre que su papá era homosexual, pero también él estaba casado. Entonces, ¿tú crees que esta ambigüedad en su interés sexual tiene que ver con la conciencia que tiene sobre estos temas? ¿O algo así? Mira, me estás haciendo igual hablar pensando como... intentando ponerme en el lugar de José Donoso. Sí. Ahí yo creo que hay un límite. O sea, yo te puedo hablar desde mi perspectiva, yo creo que quizás sí. En la medida en que... Yo creo que todos, en la medida en que empezamos a trabajar texto, uno va buscando en cierta medida y va introduciéndose en mundos que a uno también le parecen... Vamos metiéndonos en nuestros gustos, en nuestros propios miedos, leemos según nuestras propias frustraciones muchas veces, y ¿por qué no también escribimos? Del lado de escribimos nuestros miedos, escribimos nuestras frustraciones también. Y yo creo que en José Donoso quizás hay varios personajes que uno puede seguir la huella y puede decir, claro, quizás sí estaba todo este homosexual reprimido que podemos leerlo hoy en día. Podemos decir, claro, uno sí lo ve, se ve ahí, se lee. No sé si quizás haya motivado o haya habido desde esa motivación a él por escribir, digamos, este personaje de Manuela y encarnar también todo lo que el sufrimiento que implicaba en ese tiempo e implica hoy en día también ser un sujeto trans. No sé. No de nada. ¿Una pregunta? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ambas, a Constanza y a Ana María, por sus trabajos. Yo tengo una pregunta, un híbrido, entre pregunta y comentario en realidad. Que yo soy parte del equipo de la jornada, entonces cuando diseñamos esta mesa de investigación, diseñamos esta línea de investigación, yo me preguntaba qué trabajo, me causaba mucha curiosidad, qué trabajo iban a llegar, o cómo se iban a enfocar esta línea, digamos. Y claro, mi híbrido, entre comentario y pregunta, estaba pensando como en su trabajo en particular, tanto en El lugar sin límites como en El jardín de al lado, y me queda una sensación, o al menos una impresión, de que en ambas novelas hay una representación de la violencia, tanto por presencia, en El lugar sin límites, como por ausencia, en El jardín de al lado. En el sentido de que, bueno, en el caso del lugar sin límites es bastante evidente, tanto el discurso como... Y es interesante, siempre es muy interesante el discurso sobre cómo enfocar desde la teoría de género y de la heteronorma la violencia en esa novela, ya más allá de los pasajes explícitos, que son violentos narrados, de la narración, digamos, como entenderlo desde la teoría y en cierto modo descontextualizarlo y leerlo desde ahora. Eso lo deja de ser interesante. Y también en El jardín de al lado, en el sentido de que todo derrumbe es huella o evoca una violencia que lo precede. En el sentido, en ambas novelas, digamos, está tanto por ausencia como por presencia como por ausencia una representación de la violencia. Y en el caso del jardín de al lado en particular, me parece que tú mencionaste que Donoso habría dicho que evitaba como ser descriptivo, evitaba como derechamente narrar
la violencia que aconteció en la dictadura militar. Y hay otra opción, como narrar desde las huellas, o sea, como ya estaba diciendo, como desde los síntomas de una violencia que presente, ¿no? Y en ese sentido, claro, esa como se dice en la novela El jardín de al lado, escribir la gran novela sobre el golpe es, en definitiva, escribir una gran novela sobre la violencia. Pero ¿cómo hacerlo cómo hacerlo sin ocupar esa palabra? Como a eso voy. Eso lo encuentro muy interesante. No sé qué opinan ustedes ambas sobre su respectiva trabajo, digamos. O sea, claro, la violencia, al menos en el texto trabajado por mí, yo creo que es bastante explícita, sin desbordarse. Creo que eso también es algo que, claro, y eso también yo creo que como lectores, al menos desde mi experiencia, como que me genera como ese resquemor con Donoso, que siento que es como una violencia que es explícita, pero que jamás nunca se desborda. Es como llega ese momento de contención que se hace tensa, y se hace densa también. Entonces, pero la violencia está, y como tú decías, quizás en mi texto está la presencia de la violencia en todo momento, simbólica y también muy explícita también. Sí, con El jardín del lado igual es un poco más complejo. Efectivamente, él tenía un problema, tenía que escribir este libro. Es bastante obvio que él pone a fracasar a Méndez, lo pone a escribir lo imposible, porque sería hacer lo que él sabe que no se puede hacer. Y visto desde el psicoanálisis, a mí me pasó algo muy divertido haciendo este ensayo, porque busqué en 4 diccionarios distintos de psicoanálisis la palabra violencia y en ninguno aparecía. Y efectivamente pienso que la violencia está dada por el dolor constante y del cual no se puede zafar Méndez, y que bueno, que en esta novela la única manera que él logra de sobrepasar es dejando ser el escritor él y dándole paso a Gloria, porque finalmente quien escribe la novela es Gloria, y ese es el poder transformador que tiene la opción de poner a fracasar a Méndez. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Yo tengo varias preguntas. Con la primera intervención de la asistente, ¿cuál es su nombre? Con la pregunta de Elisa, claro, yo sé que el rol del moderador no es contestar preguntas, para eso están ustedes, pero en mi interpretación concuerdo con Constanza de que todo tiene que ver también por la interpretación del lector. Pero si uno sigue como toda la línea de la obra de Donoso, yo creo de que era una persona de que vivía una pasión, como la pasión controlada en el fondo. Una persona que estaba como a pulsión, que le pasaban cosas, que sentía muchas cosas, pero que dependiendo del contexto social, porque Donoso era de una familia, ¿cierto?, burguesa, que tenía mucha presión, entonces en ese sentido yo creo que internamente él era una persona que luchaba constantemente qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, en este binomio ser y parecer. Siento de que cuando sale esta novela, ¿cierto?, la que escribió la hija, Correr el tupido velo, ya habían indicios antes con las cartas, con los diarios, ¿cierto?, y cuando sale el libro se produce este nuevo choque y pelea familiar que ya también había producido conjeturas de una tribu. Entonces siento de que él era una persona que constantemente sufría internamente. No es una sorpresa que él tenga como tendencia hacia la bisexualidad. Yo creo que una representación también de la violencia es justamente lo indefinido. Constanza habla, ¿cierto?, del intersexuado, de lo trans, pero precisamente yo creo que Donoso era un sujeto indefinido, un sujeto completamente fuera del binomio de cualquier dicotomía en el fondo. Entonces eso también es una forma de violencia. Otra violencia puede ser
la que está presente en El obsceno pájaro de la noche, que era la otra ponencia que también integraba esta mesa, y que ahí hay esta violencia sutil y violencia simbólica y también violencia física. Entonces yo no sé por qué al ser humano siempre nos atrae todo lo que tiene que ver con la violencia, ¿cierto? A mí me atrae todo lo que tenga la palabra violencia, es como lo voy a querer escuchar o ver. Siento que eso remonta como a lo atávico también que todo lector tiene. ¿Bien? Eso es como mi apreciación solamente de moderadora. Si es que no hay más preguntas, me gustaría a mí hacer algunas preguntas. Voy a partir con la ponencia de Ana María sobre el jardín de al lado. Me gustaría saber cuál es el principal énfasis que tú encontraste a partir de tu investigación, de la obra del jardín de al lado. Así, si tuvieras que hacer no una síntesis, sino en algo que tú le pondrías especialmente ojo, así como esto es imprescindible. O sea, lo imprescindible es que él necesita decir algo sobre Chile en ese momento. Y él tiene mucha claridad que cualquier cosa que diga necesita necesariamente afiliarse. Eso le complica. No cree en partidismos políticos. Eso es esencialmente para mí el libro. Es una excelente manera de decir que hay algo que está profundamente muriendo en Chile. Creo que por eso me gustó mucho traer la idea de Winnicott, porque despeja el hecho de que Donoso tiene mucho rato en su proyecto literario diciendo Chile está mutando, está cambiando, esta idea modernizadora nos va a traer otra sociedad. Creo que ahí él se hace énfasis en poner la lupa y en tratar de representar, ¿no? Básicamente eso. Ahora es hermoso el libro porque es muy autobiográfico, es muy bien ambiguo, está por todos lados, también deja saber un poquito en qué estatus está la situación literaria, toda esta tensión en torno al boom. Eso, pero esencialmente Donoso tenía que decir algo de Chile. Tengo otra pregunta que también se puede vincular a eso. Es justamente tú en tu ponencia realizas distintas preguntas, te planteas muchas preguntas, ¿cierto? Una de esas preguntas tiene que ver justamente de por qué él decide hacer una novela en que el escritor no puede escribir a partir de tu investigación. ¿Tienes alguna respuesta? Claro, o sea, a ver, Julio Méndez es la representación de él mismo, y nada mejor que ponerlo a fallar, porque si Julio Méndez quiere escribir la gran novela del golpe, es decir, ser bien descriptivo y contar y afiliarse y para después arrepentirse, la única opción es que no la escriba. Entonces, ese es el punto desde donde él parte. Es una forma de sabotaje. Totalmente. Claro, sí. Y aparte no solo lo sabotea con la opción de que no escriba la novela, sino lo sabotea con el jardín del lado. Entonces, Julio Méndez pierde el tiempo. Y son capas y capas que él desarrolla para levemente empezar a describir este jardín que empieza a aparecer subrepticiamente, que es el jardín de la calle Roma, que es el jardín de su madre, que es el jardín de su casa, que es el jardín de Chile. Y dentro de tu formación como arquitecto, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la lectura desde la arquitectura hacia el derrumbe? En el fondo, ¿cuál es como tu interpretación? No, desde la arquitectura hacia el derrumbe ninguna, pero porque lo que uno hace no se debería caer. Pero lo que es muy lindo en Donoso, visto como arquitecto, es todo el esfuerzo y la
pericia que tiene para trabajar los umbrales. Hay millones de zaguanes, de halls de entrada, de pasillos que se deambulan y pasan en la novela, en sus novelas en general, y que casi siempre terminan en los jardines, que es un espacio también que es el exterior que él se permite, pero que es un interior también de la casa. Entonces, ese exterior está normalizado por la familia de alguna manera y por los límites de esa construcción. Desde ese punto de vista es muy arquitectónica su novela. Claro, siempre se habla que es como novela, sí, una gran casa, ¿cierto? Con toda la obra de Donoso, con distintas habitaciones, ¿cierto? No me había detenido en los umbrales, que sí, es cierto. Sí. ¿Quieres preguntarle algo? ¿No? Bueno, me daba justamente la curiosidad desde la formación de la arquitectura en torno a la noción del derrumbe, y también hay algo que me pareció interesante y que se cruza en ambas novelas, que tiene que ver con la expulsión, ¿cierto? En el caso de Ana María, la expulsión es como una expulsión física, territorial, pero en el caso, ¿cierto?, de Constanza es otro tipo de expulsión. No sé si quieren comentar algo en torno al concepto de expulsión en sus respectivas novelas. Sí, o sea, yo creo que hay varios conceptos así que atraviesan, digamos, la novela. El concepto de expulsión, yo creo que también es un concepto central. De hecho, si lo vemos así como de manera explícita, Manuela lleva a intimar, la lleva, entre comillas, a intimar con la japonesa grande, es precisamente ese recuerdo de que la habían expulsado en cualquier sitio en que ella había estado. Entonces ahora estaba la promesa de habitar una casa propia de la cual nadie la iba a echar. Ella era dueña. Entonces ahí ese recuerdo concreto, digamos, de la expulsión, digamos, fáctica, hace que ella diga, bueno, ya, cedamos en esto, cedo en esto en mor del miedo que trae ella consigo, y en consideración también de esa promesa futura de ser dueña de la casa, pensando que a la vez también esa casa tenía la promesa de que el pueblo iba a tener, digamos, luz eléctrica, iba a llegar como la vida al pueblo, cosa que en el fondo nunca pasa. Cosa que en el fondo pareciera ser que lo mejor es tomar las cosas, vender e irse nuevamente, emigrar a otra ciudad con más vida, porque pareciera ser que el pueblo del Olivo, lo único que queda es la muerte, digamos. Entonces el concepto de expulsión está ahí presente, y siempre uno lo puede también leer a raíz, digamos, del concepto de soberanía también, de ver quiénes eran los soberanos ahí del pueblo, o sea, quiénes eran los que lideraban y quiénes controlaban mediante ya sea el miedo o mediante también, digamos, mediante un control económico, mediante un control moral y mediante un control también, digamos, de soberanía en tierra. O sea, era como todos dependían de una persona y que era como el líder y el patrón de fondo antiguo que existía, y que a partir de esa figura también operaba, digamos, la articulación de los demás personajes, el drama de los demás personajes. Y yo creo que ahí también es interesante, por ejemplo, uno lo puede ir enhebrando con el concepto de expulsión. Si empezamos con las distintas aristas, Sí. ¿No? No te censures. Es que también, claro, pensaba en la expulsión en sí, ¿cierto?, de este acto entre Manuela y Pancho Vega, ¿cierto? De que el tema de una relación sexual no consensuada, justamente y está en la ponencia, ¿cierto?, se traduce en una forma de castración también, ¿cierto? Bien, siguiendo justamente la perspectiva del pensamiento butleriano, ¿cierto?, de Judith Butler, está el concepto de máscara, de enmascaramiento, que está cruzando, ¿cierto?, toda la novela de Donoso. Está el enmascaramiento con las distintas acepciones que hay, y ella menciona justamente que la máscara, en el caso de la mujer, puede ser
a través del rechazo. Y ese rechazo, ¿cierto?, es al mismo tiempo protección, y que esa máscara tiene justamente dos funciones, y que las dos funciones como que se van hacia la melancolía. Sí. No sé si estás familiarizada un poco con esa lectura y qué te parece, y si sientes que se integra a esta novela. Se integra, claro, en la medida en que también, o sea, si entendemos de que el concepto de máscara trabajado, digamos, butlerianamente, lo podemos integrar a la novela, de acuerdo a la idea de, por ejemplo, esta inversión de sexo que ocurre al momento del coito, entre la japonesa y Manuela, donde finalmente ocurre, donde Manuela, que digamos tiene pene, y si seguimos la lógica binaria, es un hombre, ella ya no es un hombre en el acto coital, porque japonesa la lleva a invertirse, a decir, no, sabes que tú tienes pechugas, en realidad yo soy la que, digamos, yo soy la que te voy a penetrar a ti. Y ahí ocurre, digamos, que es lo que lleva a que Manuela pueda erectarse y lo que Manuela pueda eyacular, digamos, porque de lo contrario la escena no hubiese sido, porque ella no lograba, digamos, estimularse con japonesa grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta inversión, este enmascaramiento, esta sustitución de escena, esta fantasía, en donde finalmente yo dejo de ser mujer, me transformo en hombre y al final a mí no me penetran y yo penetro. Entonces, claro, ahí funciona podemos fácilmente el tema del enmascaramiento, de máscara, si se desea. Sí, sí. Siguiendo esta misma línea del enmascaramiento, siguiendo el pensamiento de Butler, ¿cierto? Butler, en el género en disputa, ella menciona, bueno, hace como este diálogo con Lacan, ¿cierto? En relación a justamente esta idea de que toda persona homosexual, o toda mujer, en el caso de Judith Butler se plantea en el caso de la mujer, toda mujer homosexual actualmente es homosexual porque en algún momento se desilusionó del sexo, ¿cierto? De la homofobia, del ser heterosexual, me refiero. Tuvo una experiencia y a través de la decepción con esa experiencia es homosexual. Entonces, mi pregunta es si acaso se podría hacer al revés. ¿Consideras tú de que, o sea, yo sé que o sea, no tienes por qué contestarlo, pero por ejemplo, yo lesbiana me sufro una desilusión, claro, entendiendo en la novela. En la novela, sí. ¿En el caso de Manuela? Claro. No, a ver, no creo que opere, digamos, como esa... No creo que opere, digamos, como esa, digamos, como esa articulación, si se desea. No creo que opere en la novela. No creo que sea básicamente por carencia o por una mala experiencia que me lleva a... Además que lo encuentro sumamente... yo encuentro que esa concepción es sumamente nefasta en cuanto que... Eso lo tuvo que haber dicho Lacan, imagino. Sí, lo dijo Lacan, pero justamente Butler se lo rebate, ¿cierto? Sí, yo no me estoy abanderizando con eso. Pero claro, porque es básicamente a partir de la negación o a partir de la carencia en que yo me construyo mi identidad. O sea, básicamente soy lesbiana, o la mujer lesbiana se construye en cuanto no goza, no disfruta el falo. Claro. Por el contrario, un hombre, digamos, se construye mediante no se satisface. No, digamos, porque no le gusta a una mujer, sino básicamente porque no sabe básicamente ocupar o canalizar su aparataje. Entonces, no, yo creo que aquí la carencia en el fondo no... Amigo, no. No. Sí. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Sí. No, precisamente recogiéndome de este último comentario, ahí a mi parecer hay un ejemplo, un síntoma de la violencia en ciertos discursos como encasillatorios que intentan comprender lo que a veces escapa a la teoría o a la filosofía o a la reflexión tan abstracta o que no atiende mucho a la experiencia, digamos. Sí. Bueno, le damos muchas gracias por habernos acompañado en la segunda mesa de investigación de estas jornadas en torno a la representación de la violencia en la obra de José Donoso. Y le damos las gracias a Natalia por moderar, a Constanza y a Ana María por su trabajo de investigación. Y les dejamos más que invitados
a la primera mesa de cuentos inéditos de esta jornada, que va a tener lugar desde las 5 de la tarde en este mismo espacio. Muchas gracias.